Segunda de Corintios capítulo 3, entonces familia, continuamos nuestro estudio ahí. Vamos a leer los primeros 3 versículos y luego entonces vamos a estudiar, ¿ya? Dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o acaso necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para ustedes o de parte de ustedes? Ustedes son nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Si nos has acompañado estos domingos y la gente que nos está también siguiendo en redes, hemos estado estudiando esta carta y hemos dicho que esta carta, ¿verdad?, es muy diferente a la primera carta de los Corintios. La primera carta de los Corintios era una carta de amonestación, era una carta principalmente de amonestación, y Pablo está amonestando a estos hermanos que no estaban creciendo. Dios había hecho una obra en ellos, sin duda alguna, pero no estaban creciendo. Y creo que eso es un punto súper importante, porque vivimos en un mundo, y también vivimos muchas realidades en la iglesia, respecto a que muchos se conforman con ser salvos. ¿No les ha pasado eso? En que muchas veces uno se conforma con ser salvo simplemente y decir, ya soy salvo y ya, eso es todo. Pero Dios tiene infinitas cosas más para nosotros, para tu vida, hermano, hermana. Tiene cosas mucho más que la salvación. Si bien es vital, o sea, es vida eterna, Dios tiene muchas cosas más. Podríamos compararlo al pueblo de Israel en el sentido de que la salvación significa, por ejemplo, libertad de Egipto, ¿verdad? Salir de Egipto. Pero Dios no tenía solo eso para Israel, ¿o no? O sea, Dios tenía un montón de cosas que enseñar a Israel. Los puso en el desierto, donde les enseñó a depender de Dios, porque en el desierto no había nada, ni comida, ni nada, pero Dios les proveyó sobrenaturalmente en el desierto. Y el Señor, además, la idea de Él era que disfrutaran de una vida abundante, de una tierra que fluía leche y miel y todo ese tema, ¿ya? Entonces, el similar ahora a nosotros, Dios nos quiere salvar, sí, nos quiere salvar, pero también tiene muchísimas cosas más para nosotros. Y por eso Pablo amonesta a estos hermanos en la primera carta, porque desea que caminen en plena comunión con el Señor, que puedan entender que Dios tiene muchísimas cosas más para ellos, que es necesario crecer, que es necesario madurar en la fe, no solamente quedarse ahí con Cristo me salvó y ya. El Señor tiene muchísimas cosas más para mi vida. Entonces, ¿qué pasó con esta carta? Que Pablo la escribió con lágrimas en sus ojos. No es que para Pablo haya sido, qué buena onda, voy a paliar a estos corintios, a ver si de una buena vez entienden. A ver, voy a paliar a estos corintios a ver qué tal. No. Pablo dice y comenta. Dice, yo les escribí con lágrimas en mis ojos. O sea, no fue fácil para Pablo escribir lo que escribió. No fue fácil. No es fácil para un padre corregir a su hijo. No es fácil. Y nos duele tanto como a nosotros, ¿o no? Uno ahora entiende cuando su papá decía, ¿sabes qué? Me duele más a mí que a ti. Y nosotros, cuando éramos chicos, decíamos, no creo. A mí me dolió más. Pero después lo entendimos. Esa amonestación duele, esa amonestación provoca dolor en el corazón de Pablo, pero era necesaria. Y eso es súper importante, es necesaria la amonestación. Pero ¿qué provocó esa amonestación en la gente? 2 cosas. Un grupo que lo aceptó. Incluso se acuerdan que un hombre que pecó gravemente se arrepintió. Y vino a la iglesia y dijo, yo me arrepiento. Y Pablo dice, tienen que recibir a ese hermano porque se arrepintió, restáurenlo. Vuelvan a recibirlo, restáurenlo. Pero hubo un grupo que dijo, a ver, ¿qué onda Pablo? Pablo parece que por carta se hace el chorito, pero no quiere venir a vernos, ¿no? ¿Qué onda este loquillo? ¿Qué onda? Y él dice que es apóstol. Y empezaron a dudar del apostolado de Pablo. Un clásico, ¿no? O sea, cuando las cosas a nosotros nos dicen algo, ni este quién es que nos viene a decir cosas. Pero Pablo es como un hombre que
no quiere defenderse a sí mismo, él quiere defender la obra que el Señor ha hecho. No quiere él defenderse a sí mismo, ¿no? Y simplemente está diciendo, mira, yo les voy a decir lo que el Señor ha estado haciendo. Y ahora, en este capítulo 3, sabe, está respondiendo a este grupo de críticos que le está diciendo algo, le está diciendo, Pablo, a ver, tú eres apóstol, a ver, ¿dónde están tus recomendaciones? ¿Dónde están tus cartas de recomendación? A ver, muéstrame, ¿dónde están tus títulos? Pablo, muéstramelo. ¿Ok? Esa onda. En eso se fueron. Entonces Pablo comienza justamente a preguntar o a responder con algunas preguntas esta duda o estas críticas de estos hombres. Y es triste ver esas críticas que recibe Pablo de estas personas que se autodenominan sabios en la fe, ¿verdad? Y era un problema eso. En la primera carta Pablo le dijo a ellos que el sabio, el disputador de este siglo, ¿dónde está? Dice, Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo, y Pablo le dice que Dios, la gente o el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría humana, no la conoció así. La conoció mediante la locura de la predicación. ¿Te digo algo? Tu amigo no cristiano no necesitas que le convenzas de que tú tienes la razón. Él necesita el Evangelio de Jesucristo. Y hoy estamos equivocando el camino. Nos estamos... El tema de que hay cristianos como que atacan otra posición, pero no predican el Evangelio. Y estamos ahí entonces poniéndonos en contra y finalmente no predicamos el Evangelio. Y Pablo dice que la sabiduría de este mundo la ha enloquecido el Señor y que para llegar a ellos no necesitamos ponernos al mismo nivel. Simplemente llevar el Evangelio de Jesucristo, porque al Señor le plació salvar al hombre por medio de la locura de la predicación. Tan simple como eso. Entonces, familia, a esta gente crítica le encantaba la elocuencia, le encantaban los títulos. ¿Y sabes qué? Una de las cosas que me impactó a mí cuando yo llegué a este ministerio, al ministerio de la capilla de Calvary, es que la primera vez que fue a una conferencia, la primera vez, hace muchos años atrás, estaba la capilla en el Teatro Manuel Montt, un teatro en Santiago. Y ahí se hizo una conferencia. Y recuerdo que yo escuchaba a los pastores enseñar y yo decía, ¿qué onda este tipo? ¿Dónde estudió? Tiene que haber estudiado en algún seminario. ¿Cómo se preparó tanto? Y es porque su mensaje era bíblico, pero además era una cosa que impactaba el corazón. Entonces, después de la conferencia, en mi inocencia, porque yo venía llegando a Calvary, le pregunté, pastor, ¿dónde estudió usted? Y me dice, no estudié, no tengo ningún seminario. Entonces, ya no, es imposible. Y sí, y con el tiempo, obviamente, una de las cosas que me encantó es que, fíjate algo importante, que yo podía ver al Espíritu Santo usando estas vidas para hablarme de manera personal, y ellos nunca fueron a un seminario, porque eso no se enseña en un seminario. Y quiero desde ya decir que no estoy contra de los seminarios bíblicos, ¿ya? Yo estoy estudiando en la escuela bíblica de Calvary Chapel Golden Spring, estoy estudiando. Pero algo que no se puede estudiar en una aula es tu relación con el Señor. Eso no se adquiere en un aula. Eso se adquiere sometiéndose a Jesucristo, viniendo a Él, negándonos a nosotros mismos y cada día buscar su dirección, buscar su guía, buscar su palabra, abrirla, estudiarla, sí, claro, orar y esperar que el Señor haga algo en nuestro corazón. Entonces, ¿sabes qué? La nueva vida en Cristo y un ministerio lleno del Señor no se compara con un título, ni se compra con un título de seminario. No se compra. Sino que simplemente rindiendo mi vida a Jesucristo. Y ese es el punto. ¿Cuántos seminarios o seminaristas están muertos espiritualmente? Muertos. Muertos. No hay vida. Todo correcto, pareciera que
todo lo que dicen es correcto, pero algo falta. Y es una relación íntima con su Padre para entregar vida. Nosotros necesitamos tener comunión con el Señor, estar en oración, estudiando su palabra, claro que sí. Tenemos que estudiarla, siendo llenos del Espíritu Santo. Entonces, las críticas acerca de estas cosas que le dan a Pablo, esto de que, a ver Pablo, muéstrame tus cartas de recomendación, no son nuevas, ¿sí? No son críticas nuevas. O sea, eso le pasó al Rey de Reyes y Señor de Señores. Le pasó a Jesucristo. Mira, anda por un momento a Mateo 13, versos 53 al 56. Me interesa que lo busques ese pasaje. Mateo 13, versos 53 al 56. Mateo 13, 53 al 56. Mira lo que dice. Dice, sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí y llegando a su pueblo, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde obtuvo tal sabiduría y estos poderes milagrosos? Y aquí está el cuestionamiento en el verso 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? O sea, Jesús tenía muchos hermanos. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Pues, ¿de dónde obtuvo todas esas cosas? O sea, ¿te fijas el cuestionamiento de los religiosos hacia hombres de Dios, específicamente ante el Hijo de Dios? Imagínate, el Hijo de Dios es cuestionado por un grupo de religiosos porque era hijo de un carpintero. ¿Por qué? Porque no lo vieron en ninguna escuela rabínica. Ellos dijeron, ¿qué onda este? ¿Cómo puede hablar así si no fue a ninguna de nuestras escuelas? Pero Jesús fue al mejor lugar que podía ir, a los pies de su Padre, cada día, cada mañana, muy temprano de mañana, y se humillaba ante su Padre Celestial, enseñándonos a nosotros que nosotros necesitamos el mismo tiempo con nuestro Padre Celestial, a sus pies cada día antes de emprender la jornada. Necesitamos estos tiempos. Y eso, porque Él vino como hombre, era Dios, pero dice Filipenses que Él se despojó de eso. Y dice también que Él crecía en sabiduría. ¿Por qué? Porque pasaba a los pies de su Padre. Cuando se les perdió, ¿se acuerdan cuando se les perdió a José y María en el templo? Y José y María por todos lados, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? Ya se habían ido toda la caravana y lo encontraron sentado, haciéndoles preguntas a los maestros y dándoles cátedra a los maestros religiosos, sin haber ido a ninguna escuela rabínica de la época. Entonces estos dijeron, ¿qué onda? O sea, ¿cómo puede un hombre simple, sencillo, hijo de un carpintero, eso como era menospreciarlo? O sea, decir, ¿qué onda? ¿Cómo que no tiene un título teológico, me puede venir a enseñar a mí cosas? Es lo que el Señor hace. Cuando cambia, cuando transforma la vida de una persona. Te voy a dar un segundo ejemplo. Pedro y Juan, en Hechos capítulo 4, versículos 11 al 14. Vamos ahí. Hechos capítulo 4, versos 11 al 14. Me gusta ese sonido. Hechos 4, 11 al 14. Dice, bueno, para poner en contexto, Pedro y Juan habían sanado un cojo de nacimiento, ¿ya? En el capítulo 3. Ellos iban al templo, como todos los días, vieron a un cojo de nacimiento, oraron por él y fue
sano y esa persona estaba ahí y entonces le preguntaron con qué autoridad había hecho eso. Los tomaron detenidos ya ahí. Y en el verso 11 del capítulo 4 dice, este Jesús, está hablando Pedro ahí, es la piedra desechada por ustedes los constructores. Mira el léxico que usa. Pero ha venido a ser la principal piedra del ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Cuál fue la reacción de los judíos, de los religiosos que lo detuvieron? Verso 13. Al ver, mira, vieron algo. La confianza de Pedro y Juan. Y dándose cuenta, mira qué importante, subraya por favor, de que eran hombres sin letras y sin preparación, o del vulgo, como dice la Reina Valera. Eso quiere decir sin preparación. Se maravillaban, y esto es lo importante, familia, subráyelo con destacador, póngale unas estrellitas, póngale lápiz ahí, todo, lo que sea, ¿ya? Un sticker, y reconocían que ellos habían estado con Jesús. O sea, ¿te fijas? De eso se trata. La gente va a ver a Cristo en mi vida cuando yo haya estado con Cristo. O sea, si yo no paso tiempo con Jesús, si no tengo tiempos con Él, Jesús no se va a manifestar en mi vida. ¿Entiende? ¿Qué tanto le doy a Jesús de mí para que Jesús se manifieste? En el discipulado, ayer estaban en las ruedas, los que han hecho los discipulados se van a seguir abriendo por si acaso, ¿cierto? La rueda, esto del elemento de la voluntad, de poner en el centro a Jesucristo que dirija toda mi vida, todas las áreas de mi vida. Y Pedro y Juan hablaban de una manera impresionante. Los religiosos decían, pero ¿cómo estos pueden hablar estas cosas si ellos nunca han ido a nuestras escuelas? Si ellos no han ido, podríamos trasladarlo a nuestra época, a ningún seminario. No han ido a ninguna escuela bíblica. ¿Ok? Es bueno que te prepares en una escuela bíblica. Vuelvo a decir, lo estoy haciendo. Pero la escuela bíblica no te va a entregar lo que primero Jesús debe entregarte. Y eso es súper importante, familia, muy importante. Porque salen pastores con títulos, pero sin la unción del Señor, sin el llamado del Señor, asalariados, que se van trasladando de congregación en congregación y se jubilan a cierta edad porque es una profesión para ellos. El pastorado no es una profesión, el pastorado es un llamado. Y el llamado es irrevocable, significa que es hasta que termine tu vida. El pastor Chuck Smith, el fundador de esta iglesia, enseñó los últimos domingos con tubos en la nariz, con, ¿cómo se llama? Oxígeno, al lado. Caminando apenas, con tubos de oxígeno. Ahora, ¿es para exaltarlo a él? No, lo estoy diciendo para que entendamos que Jesús es más poderoso que cualquier cosa Él puede hacer de nuestras vidas, una vida llena de Él. Quiere que disfrutemos de Él. Entonces, fíjate la sorpresa para los religiosos nuevamente. O sea, mira, y esto es importante, familia, yo quiero que esto quede súper claro esta mañana. Dios no usa teólogos elocuentes. Dios usa a personas comunes y corrientes transformadas por el poder del Espíritu Santo. Dios usa personas como tú, como yo. Yo ni siquiera tengo un título profesional universitario, tengo un título técnico universitario. No profesional. Y sigo pensando que si hay alguien que lo puede hacer mejor, yo me retiro y alguien que tome mi lugar, no tengo problema. Y yo le ayudo. El Señor me tiene aquí, no sé, por algo será, yo simplemente le obedezco a Él. Pero Dios no usa teólogos elocuentes, Dios usa personas comunes y corrientes transformadas por el Espíritu Santo.
Y los discípulos eran personas comunes y corrientes. Y Pablo, que no era una persona común y corriente, que tenía todos estos títulos, ¿sabe lo que dice Pablo más adelante? Él dice, mira, yo era fariseo de fariseos, ¿ok? Yo era caperuzo. O sea, yo me crié a los pies de Gamaliel. Tengo todos estos títulos. Pero dice, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Ahora las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. O sea, Pablo, esos títulos que tenía colgados en la pared, los tiró a la basura. Por Jesucristo. Por Jesucristo. ¿Ok? No estoy hablando de que no vas a estudiar, de que no vas a tener títulos. No, no es ese mi punto, ¿ya? No quiero que me tomes mal, ¿ya? Por favor. Dios te ha concedido ser un profesional, gloria a Dios. Y brilla donde tienes que brillar allí. ¿Ok? Lo que estoy diciendo, ¿okay?, es que los seminarios o las cartas de recomendación que están pidiendo a Pablo, la verdad es que no se justifican cuando tú ves evidentemente que hay una obra del Señor. ¿Entiendes? Entonces Jesús no buscó discípulos en las escuelas rabínicas. O sea, ¿dónde fue Jesús a buscar discípulos? A ver, ¿dónde fue a buscarlo? A la orilla del mar de Galilea, un par de pescadores. Bueno, pecadores también, pero pescadores además. ¿Ya? Y que estaban ahí con sus redes y con su idioma tosco, ¿no? O sea, ellos no eran para nada finos. O sea, anda una caleta y escúchalos hablar. O sea, tú dices, ¿ya? O sea, nada más poco fino que eso, ¿no? Tosco. Pero esas personas son las que Dios Jesucristo fue a buscar. Así que si tú dices, pero es que sabes que yo no tengo nada, es que yo no sé, no puedo decir nada porque yo no tengo nada, no tengo nada, ni un brillo. Dice, bueno, eres candidato a ser usado por Dios. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso, porque como Pablo compartió en la primera carta, de lo vil del mundo escogió Dios, de lo menospreciado, para avergonzar a los fuertes, a los sabios, a los entendidos de este siglo. Porque el mensaje es súper sencillo. Jesucristo murió por mis pecados y me transformó. ¿Okay? Entonces, Dios no usa a teólogos elocuentes, usa a personas comunes y corrientes transformadas por el poder del Espíritu Santo. Eso. Ahora, teniendo en claro estas cosas, no era malo en sí que las cartas de recomendación se pidieran, ¿ya? De hecho, Pablo dio algunas recomendaciones. Por ejemplo, voy a leer, no lo busquen. En Romanos 16, 1, 2, él dice, les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de Cencrea, para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayuden en cualquier asunto que ella necesite de ustedes, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Te entiendes? O sea, Pablo igual dio recomendaciones y es bueno, ¿por qué? Para no que nadie nos engañe, ¿ya? O sea, ¿este hermano quién es? ¿Qué hizo? ¿De dónde viene? Ah, este hermano viene de recomendado de allá. Es lo que pasa acá, de repente me llaman los pastores, oye, va para allá, tal hermano, es un buen hermano, él recíbalo. O de repente me dice, ¿sabes qué? Para allá va esta persona, no te lo recomiendo. Y eso es importante. Hay que estar así, atento, ¿ya? Eso también es importante. No es que no se necesiten ese tipo de recomendaciones. También en 1 Corintios 16:3 Pablo dice, cuando yo llegue enviaré con cartas a quienes ustedes hayan designado para que lleven su contribución a Jerusalén. Pablo también emitía cartas de recomendación a ciertos hermanos que no eran conocidos por ello, entonces como una manera de darle respaldo, entonces tenían esta carta. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que Pablo no es que no tuviera cartas, el punto es que las cartas de recomendación de Pablo no están escritas en una hoja, no están escritas en un papel. Las cartas de Pablo estaban a la vista de todos y eran los hermanos de Corinto. Ese es el punto. Ese es el punto. Estas son las cartas de recomendación del apóstol Pablo. Y dice, ahí están mis cartas. Mis cartas de recomendación son ustedes mismos. No vienen de una organización, sino que vienen del corazón de Jesucristo.
vidas transformadas por Cristo. ¿Recuerdan ustedes que Corinto era una ciudad inmoral, pero imagínate la ciudad más inmoral del mundo, no le hace la competencia, yo creo, a lo que Corinto era. O sea, inmoral, idólatra, pagano, todo lo que podía encontrar contra Dios estaba en esa ciudad. Pero en esa ciudad, en ese lugar, el Señor hizo una obra tremenda allí y salvó personas. Una gran descripción de lo que Dios hizo en Corinto está en 1 Corintios 6, 9 al 11. 1 Corintios 6, 9 al 11 dice lo siguiente, si lo pueden buscar, por favor. 1 Corintios 6, 9 al 11. Dice, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Vaya listita, ¿cierto? Y eso, bueno, todos esos estaban ahí en Corinto. Pero el verso, mira lo que dice el verso 11, y esta es la esperanza para este mundo. Y esto eran, subrayen y pónganlo en un círculo, eran algunos de ustedes, y esto es lo hermoso, pero fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. O sea, gloria a Dios lo que hizo el Señor ahí. O sea, Él transformó la vida de avaros, de inmorales, de idólatras, de adúlteros, de afeminados, de homosexuales, de ladrones, y los santificó y los puso en el cuerpo de Cristo. O sea, nótense lo que estamos viendo. Y Pablo no se dedicó a hacer campaña contra esta gente. Pablo se dedicó a predicarles el evangelio a esta gente. Yo sé que nos enardece y nos revienta la cabeza cuando vemos inmoralidad, cuando vemos las leyes aprobadas en el Congreso que son anti Dios y todo. Y sí, está bien que te enojes, pero no veas al enemigo incorrecto. Las personas no son tu enemigo. El Señor las va a juzgar un día, no nosotros. ¿Entiende eso? El Señor las va a juzgar, dejémoselo a Él. Él va a juzgar eso. Dios no nos dio a nosotros esa facultad de juzgar. Pero sí nos dijo, prediquen el Evangelio, vayan, testifiquen. ¿Por qué? Porque si tú le vas a una persona que es pro aborto y que anda con su pañuelo verde y que está con su mano ahí y su pelo medio morado, yo sé que te intimida, pero ella necesita a Jesús. Porque si ella tiene a Jesús, el Espíritu Santo la va a transformar y su pañuelo verde va a caer. ¿Entiende? Entonces Pablo no andaba diciendo, oye, ¿por qué Roma no cambia las leyes? Lo que Pablo decía, Cristo puede cambiar. Y ese es el punto, familia. Hay algunos cristianos que creen que la política las va a cambiar todo. La política no va a cambiar nada. Sí es bueno que puedas votar así como onda, vamos a ver la Biblia y todo, pero no pienses que eso va a traer un cambio. Porque Cristo es el que trae el cambio, ¿no? Así que atrévete con Cristo. Atrévete con Cristo, con Jesús. Él va a transformar la vida de las personas. Él puede hacer que esta gente, a quien Dios ama, o si no los hubiera amado, no los hubiera salvado, ¿no? A quien Dios ama, vengan a la salvación en Cristo Jesús. Nos intimida, por supuesto, pero estamos en tiempos que no necesitamos ser cristianos más ofensivos que defensivos, en el sentido de llevar a Jesús, en ese sentido. En ese sentido. Y para eso necesitamos el poder de tu Espíritu Santo. Dios había hecho una obra tan tremenda en estas personas y Pablo dice,
¿Cómo me piden cartas? Ahí están mis cartas. Ahí están mis cartas. Ahí está el hermano tanto, que era un ladrón antes. Ahí está la hermana tanta, que era adúltera antes. Ahí está el hermano tanto, que era difamador, estafador, que era homosexual. Ahí está ahora transformado por el Espíritu Santo. Ahí está. Esas son las cartas. Esas son las cartas. Esas son las cartas que Pablo puede hoy día mostrar a la gente de Corinto, a los críticos que él tenía, ¿no? Esa es la carta. Entonces, ustedes, dice el verso 2, son nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. O sea, todos podían ver lo que Dios había hecho. Ahora, una pregunta. ¿La gente puede ver lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Puede ver lo que Dios ha hecho en tu vida? Porque somos carta. Ahora, ¿qué carta seremos? ¿Una carta media arrugada? ¿Media manchada? ¿O somos una carta como los corintios, ¿no? Y es interesante porque los corintios no eran maduros, pero habían sido transformados. ¿Me entienden? ¿Qué tipo de carta soy yo? ¿Qué tipo de carta están leyendo mis hijos de mí? ¿Qué tipo de carta está leyendo tu esposa, tu esposo de ti? Es súper importante. ¿Qué tipo de cartas somos? Y considera algo, estimados hermanos, familia. Muchos nunca leerán la Biblia y la única Biblia que van a leer va a ser tu vida. Tal vez muchos no van a leer la Biblia, pero tú puedes ser la única Biblia que la gente lea. Tu vida, ¿no? Entonces, somos cartas no escritas por mano humana, sino de acuerdo al verso 3, somos carta de Cristo, en primer lugar. Carta de Cristo. Él ha escrito esta carta. Segundo, ha sido redactada por Pablo y el equipo misionero. Él solamente redactó. O sea, es como el instrumento, ¿verdad? El bolígrafo, el lápiz. Pero la carta es de Cristo. La tinta es de Pablo, o sea, el lápiz es de Pablo. La tinta es Espíritu Santo. Él es la tinta que escribió esa carta. No está escrito con tinta, sino con el Espíritu Santo. Esta no es una obra de hombre, no fue una obra de hombre, es una obra del Espíritu Santo. Y no fue escrita en tablas de piedra, fue escrita en corazones humanos. Vamos a ver un poco más eso la próxima semana. ¿Cuál es la diferencia? Porque la ley en el Antiguo Testamento estaba en piedra, estaba fuera. Pero la gracia de Dios, el nuevo pacto, el Espíritu Santo viene adentro de nuestro corazón y puede transformar nuestras vidas. La ley nos decía lo que estaba mal, pero no nos transformaba. Es como que todos hemos manejado, ¿cierto? Y de repente, y confieso, o sea, cuando dice 100, yo voy a 120. Cuando el letrero dice 50, yo voy a 70. Y por más que veo el letrero ahí, digo, qué bueno que esté ahí, pero voy apurado, ¿no? O no estacionar, ¿ya? Ay, pero es que me queda más cerca el negocio y estaciono. O sea, la ley no me cambia. O sea, por más leyes que hayan, ¿cierto? Ya. Lo único que hace es condenarme, porque si yo me pillan, ¿cierto? Voy a 120 nomás, y aquí siempre voy a 120, y a la vuelta está, parte seguro. O sea, lo único que hace la ley es condenarme. Está fuera, no me transforma. Pero hubo una promesa al pueblo de Israel. Dice, voy a poner mi ley en el corazón por medio de mi Espíritu Santo. Y la voy a poner ahí, dentro del corazón. Y el Espíritu Santo es el que transforma. La ley no transforma. Por eso dice que esta es una carta no escrita en piedra, sino escrita dentro, en el corazón. A todos los que hemos escrito o creído en Cristo Jesús. Ezequiel 11, 19, 20 dice, yo les daré
un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré Dios. O sea, ahora con el Espíritu Santo sí podemos obedecer. Antes no. Ahora sí voy a ver el letrero y voy a decir, oh sí, la verdad es que probablemente cause un accidente, ¿no? Siguiendo la analogía, ¿verdad? Ahora sí. Antes la grosería de mi boca, de 10 palabras, 8 groserías. Cuando me convertí al Señor, ya los primeros meses todavía como que nada. Y de repente dije, oye, ¿qué fue de mi grosería? No pasó, no sé en qué momento, no me di ni cuenta que nunca más empezaron a salir. Fue una obra del Espíritu Santo. El simple letrero, no digas esto, no me lo iba a cambiar. No hagas esto, no me va a cambiar. ¿Ok? Este no es el modelo cognitivo-conductual. El modelo cognitivo-conductual, para quienes lo conocen, ¿no? Es como, ya, en lugar de irte por ahí, ándate por acá. ¿Ok? Pero esa no es transformación. El Espíritu Santo, cuando viene al corazón, transforma mi vida entera y pone nuevas motivaciones. Para ir finalizando, familia, vamos al verso 4 al 6 de 1 Corintios 3. Dice, esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Mira, ¿de dónde viene la suficiencia de Pablo? Viene de Dios, es su obra. Pablo no tiene de qué enorgullecerse. Dice, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, otra vez, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. O sea, el nuevo pacto que Jesús trajo es un pacto en el cual podemos confiar y estar firmes. Y Pablo dice, yo tengo una confianza total en lo que Dios hizo porque está basado en lo que el Espíritu hace. Nosotros creemos firmemente eso. El Espíritu Santo está haciendo algo en ustedes, que no me necesitan a mí. El Espíritu Santo está haciendo algo en sus vidas. Y Pablo nos dice que tenemos total confianza porque nos hemos relacionado con Dios por medio de Jesús. Ese Dios que tronaba desde Sinaí, que hablaba fuerte, que bajaban rayos y centellas en Sinaí. No sé si pudiste en algún momento leer eso, que cuando fueron al monte Sinaí empezaron los relámpagos, los rayos, los truenos y toda la cosa. Bueno, Jesús canceló completo el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso. Él lo llevó para que nosotros tengamos confianza total. Entonces, el ministerio de Pablo es un ministerio que promueve y predica el Espíritu Santo. Quiero simplemente aclarar, muchos aíslan el último versículo, la última parte del 6, dice la letra mata, el Espíritu da vida, para poder mencionar que entonces la Biblia no se tiene que estudiar mucho, ¿ok? Eso es una tremenda mentira. O sea, mientras más Biblia, mejor, ¿no? ¿Qué está diciendo aquí? Lo que les decía adelante, la letra, la ley, mata, ¿no? O sea, si yo transgredo, muerte. Pero el Espíritu Santo, cuando voy a Cristo, me da vida, porque pone su Espíritu Santo en mi corazón, ¿verdad? Entonces, familia, Jesucristo pone su Espíritu en nosotros y este nuevo régimen vivimos en el Espíritu. Las cartas de Pablo son estas. Podríamos decir, ¿y a quién le ha ganado usted? Bueno, ustedes son cartas de Cristo también. Los que no pudieron venir hoy son cartas de Cristo. Es una obra del Señor. No es una obra de una persona. ¿Ok? Y la mejor conclusión que podíamos decir hoy son 3 cosas. La mejor carta es la que de recomendación es la que Dios escribe. ¿Ya? Porque no es una obra humana, es una obra del Espíritu Santo. Segundo lugar, tú y yo somos carta abierta. Nunca olvidemos eso. ¿Ya?
No tenemos que escondernos, somos lo que somos. De hecho, Jesús nos dice que la luz no debe esconderse, la luz debe de brillar. Y tengo que sacarla. O sea, no voy a poner la luz debajo del velador si no alumbra nada, debajo de la cama. ¿Sí? Tengo que ponerla en un lugar visible, en tu trabajo, en tu casa, con tu familia, tus hijos, en tu barrio, allí. Entonces somos carta abierta y debemos brillar abiertamente para este mundo. Y en tercer lugar, estamos seguros porque estamos en Cristo. Y eso nos da la seguridad que el Espíritu Santo está en nuestro corazón. Nosotros no estamos seguros por nosotros mismos, estamos seguros porque Jesús es seguro. ¿Entiendes? Porque nos aferramos a lo que Él hizo, no lo que yo pueda hacer. Yo voy a fallar. O tú no, o a lo mejor nunca lo has pensado, pero ¿no has pensado que Jesús, cuando nos llamó a ser sus hijos, cuando nosotros vinimos a Jesús, ¿tú crees que Jesús no sabía todo lo que íbamos a fallar después como hijos también? Claro que lo sabía. Cuando Jesús estaba muriendo por nuestros pecados allí en la cruz, ¿no sabía que íbamos a fallar? ¿Aún siendo sus hijos? Claro que sabía. Así que nosotros no estamos firmes porque no fallamos. Estamos firmes porque cuando fallamos vamos a Cristo. Él es nuestra seguridad. Él es nuestro refugio, nuestro confort. Él es nuestro amo, nuestro Salvador y podemos llamar a nuestro Dios papá. Sí, un papá. A lo mejor tu papá no fue muy bueno, no sé. Pero este es un papá distinto. Un papá que te ama, que desea lo mejor para nosotros. Así es que, ¿qué cartas somos nosotros? Y somos cartas leídas por toda la gente. Que ojalá nuestra vida sea esa carta en que la gente pueda decir, wow, Dios hizo algo allí. No tiene cartas de recomendación, pero Dios hizo algo allí. Y eso es suficiente. Y es lo que este mundo necesita. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Tú eres